Desde los tiempos antiguos, la escritura invitaba a sus personajes a meditar en la Sagrada Escritura. En el libro de Josué leemos: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». La práctica de meditar en la ley de Dios era fomentada y valorada en el antiguo Israel. El libro de los Salmos es un libro que comienza hablando de la importancia de esta práctica cuando habla del hombre dichoso y dice: «En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». En muchos de los salmos encontramos referencias a la ley de Dios y a otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en el Salmo número 8, en donde leemos: «Cuando veo los cielos, obra de tus dedos», hay una referencia a la creación realizada por Dios. En el Salmo número 4, en la parte donde dice: «Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro», se hace referencia a la bendición que Dios dejó en el libro de Números, que dice: «El Señor alce su rostro sobre ti». Cuando leemos el libro de los Salmos en el idioma original, nos encontramos con la sorprendente experiencia de contemplar a la Escritura meditando en la Escritura, el principio reformado que afirma que toda composición musical debe de tener una letra basada en la Escritura, ya era practicado desde los tiempos antiguos por el libro de los Salmos. En ellos se encuentran enormes referencias y meditaciones de la ley de Dios. Salmo 127. Cántico gradual para Salomón. El Salmo 127 es un cántico gradual. En el texto hebreo literalmente dice «canto de las subidas». Se piensa que todos los salmos que contienen esta inscripción eran cantados por los judíos cuando en sus peregrinaciones iban subiendo hacia Jerusalén. El título del Salmo nos dice que fue escrito para Salomón o inspirado en Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Como todos recordamos, el rey Salomón llevó a cabo grandes construcciones, como lo fueron el mismo templo de Jerusalén y una residencia de descanso en el Líbano. Recordando la actividad constructora de Salomón, el Salmo advierte que si Jehová no edifica la casa, inútilmente trabajan quienes construyen. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Continuando con la vida de Salomón, a quien refiere este salmo, recordamos también que edificó ciudades en donde tenía carros de guerra, provisiones y gente de a caballo. El Salmo recuerda que todas esas cosas son inútiles si Dios no da su bendición para el cuidado de la ciudad. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El versículo 2 vuelve a hacer referencia a Salomón. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 25, leemos que otro nombre de Salomón era Jedidías, que significa amado de Jehová. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 3, leemos que fue por medio de un sueño como Dios se le manifestó en un lugar llamado Gabaón. El versículo 2 hace referencia a estos pasajes cuando dice:
a su amado dará Dios el sueño. Recuerda que el trabajo duro sin la bendición de Dios no logra nada. En el texto hebreo, el primer verbo está en causativo, el segundo en intensivo y el tercero en participio. Podría leerse: por demás es que te obligues a levantarte temprano, te supertardes en irte a descansar y te la pases constantemente comiendo pan de dolores. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La figura del rey Salomón sigue presente en el versículo 3. El libro de Reyes da testimonio de las numerosas propiedades que tenía y el libro de Eclesiastés habla de sus grandes posesiones. La palabra herencia de este versículo 3 en la lengua hebrea también significa bienes o posesiones. El verdadero tesoro y el verdadero premio de un hombre no son los bienes materiales, son los hijos que lo rodean. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, leemos que David habló a la asamblea de Israel y les dijo: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. Salomón comenzó a gobernar joven y joven comenzó a formar su familia. El Salmo pone el ejemplo de un héroe de guerra que sabe cómo tomar y dirigir las flechas. De la misma manera, el joven padre tendrá que afilar a sus hijos. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El Salmo termina con una bienaventuranza para ese valiente. La palabra hebrea que se tradujo como hombre es la misma que se utilizó en el versículo anterior para hablar del valiente que tiene las saetas en su mano. A este valiente se le desea que tenga muchos hijos bien afilados como las saetas. La expresión no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta puede significar dos cosas: que estos hijos bien afilados lo pueden apoyar en los juicios que en aquellos tiempos tenían lugar en la entrada de las puertas de las ciudades, o que estos hijos bien afilados no lo harán quedar mal cuando él dé sus discursos y enseñanzas, ya que en aquel entonces también éstas se daban en las puertas de las ciudades. Hermoso salmo. Aunque Salomón era muy sabio y contaba con suficientes recursos económicos para construir, recuerda que la bendición de Dios está por encima de todo. Hoy en día muchos dirían que para triunfar hay que trabajar duramente. Otros dirían que hay que hacerlo inteligentemente. Pero este salmo nos recuerda que lo más importante es trabajar con la bendición de Dios.